Buenas tardes, profesora. Este es el grupo 3, conformado por Ángel Domínguez, Justin Altamirano, Byron Domínguez. Y Cristóbal Sánchez, y en este video explicaremos el desarrollo del experimento de Torricelli. Este experimento tiene como propósito comprobar cómo varía la velocidad de vaciado de un líquido en función de la altura del fluido, y también observar cómo cambia este comportamiento si modificamos la densidad del líquido. Es decir, queremos analizar si un líquido espeso como una mezcla de agua con detergente se comporta de la misma forma que el agua normal. Y además de aplicar conceptos matemáticos como función y derivada, este experimento nos permitió relacionar la teoría con un fenómeno físico real y cotidiano, y desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la organización y el uso de herramientas tecnológicas. El principio de Torricelli es una aplicación directa del teorema de Bernoulli y nos ayuda a entender el comportamiento de los fluidos en movimiento. Específicamente, nos permite calcular la velocidad con la que un líquido sale de un recipiente por un orificio. La fórmula general es V es igual a raíz de 2GH, donde la V es la velocidad de salida del líquido, la G es la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 9,8 metros partidos por segundo elevado a 2, y H es la altura del nivel del líquido respecto al orificio de la salida. Esta fórmula parte del supuesto de que el líquido es ideal, es decir, que no tiene viscosidad ni fricción interna. En realidad, sin embargo, otros factores como la densidad o la resistencia al flujo también influyen. Por eso el experimento busca comparar esta teoría con lo que efectivamente ocurre. Este principio se aplica en muchos contextos reales, como lo es en hospitales, en estanques de agua, en sistemas de riego por gravedad y en ingeniería hidráulica. Para poner en práctica el principio de Torricelli, diseñamos un experimento muy sencillo. Utilizamos materiales accesibles y trabajamos de manera colaborativa para llevarlo a cabo. Los materiales utilizados fueron botellas plásticas de 3 litros con forma de cilíndrica en su parte central, un clavo caliente para hacer un orificio en la tapa inferior, cinta adhesiva o marcador para señalar 16 niveles que son desde el 0 a 15 centímetros, un cronómetro para medir el tiempo y agua y una mezcla espesa, que es agua más detergente. Lo primero fue marcar la botella desde el nivel 0 hasta el 15 centímetros, haciendo marcas a cada centímetro comenzando desde arriba hacia abajo. Luego hicimos un orificio en la tapa usando un clavo caliente, lo suficientemente pequeño para permitir la salida del líquido, pero sin que éste derramara de golpe. Luego llenamos la botella con agua hasta un poco más arriba del nivel 0. Uno de los integrantes sostenía la botella tapando el agujero con el dedo, mientras otro se encargaba del cronómetro y de grabar. Luego, al destapar el orificio, comenzamos a medir y anotar el tiempo exacto en que el nivel del agua pasaba por cada una de las marcas, como 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y así hasta los 15 centímetros. Todos los datos los anotamos cuidadosamente en una tabla. Y finalmente repetimos exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez usando una mezcla espesa, que es agua con detergente, para analizar cómo influye la viscosidad del líquido en el resultado. Una vez registrados los datos de ambos experimentos, los organizamos en 2 tablas, una para el agua normal y otra para el líquido espeso. En la tabla del agua normal se puede observar que el tiempo acumulado aumenta rápidamente en los primeros centímetros, lo cual es consistente con la fórmula de Torricelli. Al principio, como la altura del agua es mayor, la presión también es más alta y por lo tanto el líquido fluye más rápido. En cambio, en la tabla del líquido espeso, los tiempos son notablemente mayores. Por ejemplo, mientras que el agua normal puede tardar pocos segundos en vaciar los primeros 5 centímetros, el líquido espeso requiere mucho más tiempo para descender esos mismos centímetros. Esto evidencia que la viscosidad y la densidad afectan el flujo. A partir de los datos de la tabla, construimos 2 gráficas usando GeoGebra, una para el agua normal y otra para el líquido espeso. A partir de los datos experimentados obtenidos para el caso del agua normal, se observa que el tiempo que tarda el nivel de agua en descender no crece linealmente,
Si fuera lineal, esperaríamos que, por ejemplo, cada segundo el nivel disminuyera la misma cantidad, pero el flujo sigue un comportamiento más parecido a una raíz cuadrada, porque la velocidad de salida del fluido es proporcional a la raíz cuadrada a la altura de la columna del líquido. La gráfica del líquido espeso tiene una forma similar, pero mucho más aplanada, es decir, la pendiente es menor en todos los tramos. Esto significa que a medida que el tiempo pasa, el líquido recorre menos distancia en comparación con el agua normal. En otras palabras, el líquido fluye mucho más lento. Esta diferencia en las pendientes de ambas curvas muestra claramente cómo influye la viscosidad. Estas gráficas nos permitieron hacer una modelación matemática del fenómeno, comparar los casos y observar cómo las funciones varían según el líquido utilizado. Con este experimento no solo pudimos comprobar el principio de Torricelli, sino que también entendimos mejor cómo la teoría puede verse en la vida real de cada uno de nosotros. En el caso del agua normal, los resultados fueron bastante parecidos a lo que dice la fórmula, que es que el agua sale más rápido al principio y se va haciendo más lenta a medida que baja el nivel del agua. Pero cuando usamos el líquido espeso, los resultados cambiaron. Como es más denso, el líquido se mueve más lento, y esto nos muestra que en realidad también influyen otras cosas, como es la resistencia del líquido, su espesor o la fricción. Y además de aprender sobre esto, el proyecto nos ayudó a trabajar en grupo, a organizarnos bien, a repartir tareas y usar programas como los GeoGebra para hacer los gráficos y analizar los datos. En resumen, fue una actividad muy completa que nos sirvió para aprender de verdad y unir una teoría con la práctica.